Buenos días. Muy agradecida con los maestrantes de la 20ª Corte de Gerencia Pública por la invitación para mi participación en este prestigioso foro. Me ha tocado conversar el día de hoy sobre las políticas en salud mental post pandemia por la COVID-19, expectativas versus necesidades. Si bien la pandemia puso a prueba todo lo que era el sistema de público de las naciones, la pospandemia también nos está poniendo a prueba. Y quiero dejar entonces como objetivo de la presente ponencia el que vamos a describir la situación actual de la salud mental en el mundo y cuáles son las expectativas y necesidades a tomar en cuenta para generar políticas de salud adecuadas que nos hagan sobrellevar toda la situación que nos viene y todas las metas y los retos que nos vienen por delante. Comencemos por hablar sobre qué tenemos, cuál es la situación de la salud mental y hablemos de cifras, porque para generar políticas de salud pública tenemos que tener cifras. Al día de hoy, el 12,5% aproximado de todos los problemas de salud que abarcan el sistema público corresponden a la salud mental. De ellos, entre el 50 y 75% no reciben en la actualidad ningún tratamiento y si lo reciben, no es el adecuado para la patología que ellos presentan. De igual manera, se habla que al día de hoy hay aproximadamente 1.000 millones de personas en el mundo afectadas por algún tipo de problema de salud mental que dificultan su vida, todas sus acciones del día a día de estos pacientes. Con respecto a la salud mental de los adultos mayores, se habla que entre el 6 al 10% de todos los adultos mayores van a generar algún tipo de demencia, ya sea una demencia por daño vascular, metabólico o lo que generalmente englobamos como Alzheimer, ¿ok? Y partiendo de que nuestra población mundial va envejeciendo, eso se contabiliza en un mayor número de adultos mayores que requerirán servicios de atención por salud mental. Y se dice que 1 de cada 4 personas vamos a tener a lo largo de nuestra vida algún problema o alguna afectación dentro de nuestra esfera mental. Recordemos que la salud no solo es la ausencia de enfermedades y que no es el completo bienestar físico, sino que requiere un completo bienestar físico y psicológico y social que hagan que el individuo tenga una calidad de vida adecuada. Cuando nosotros hablábamos de que los años de vida o los años productivos de un individuo se ven afectados por un problema de salud mental, se han discriminado cuáles son las patologías que más años de vida retiran al individuo de su vida activa laboral, de su vida activa comunitaria, su vida activa familiar. Y fíjense que dentro de las 10 primeras causas, 4 de ellas están en el ámbito de la salud mental y encabezan la lista los trastornos depresivos unipolares, ¿ok? Quiere decir que no son trastornos afectivos bipolares, como es el caso de la bipolaridad, que implica como tal ya una patología como tal, sino trastornos depresivos que pueden partir desde una ansiedad, de un postestrés y que se convierten en depresiones. Los trastornos por consumo de alcohol, la esquizofrenia, que es un tipo de psicosis, y el trastorno afectivo bipolar. Fíjense que 4 de las 10 primeras causas que afectan los años de vida con discapacidad son de salud mental. Cuando nosotros hablamos de discapacidad, hablamos de un individuo que deja de ser productivo a una sociedad a la cual se requiere su servicio. Ahora bien, sabemos ya esos porcentajes, pero dentro de la pandemia que generó la pandemia por COVID-19, tenemos la pandemia de la salud mental, que es lo que nos resta. Se dice que después de la pandemia, el 30 al 60% de todos los pacientes que tuvieron
el COVID-19 generaron alguna patología, ya sea de la esfera neurológica o de la esfera psiquiátrica, que al día de hoy, cada 40 segundos existe un suicidio a nivel del mundo y que con la COVID-19 el 25% existió un incremento del 25% de todo lo que eran los trastornos de ansiedad y depresión post pandemia. Pero cuando vamos a hablar de políticas públicas, nosotros necesitamos generar respuestas, presupuestos. Y fíjense que a nivel mundial, solo el 2% del presupuesto de salud está, o los países han destinado solo el 2% de todo el presupuesto de salud a las enfermedades mentales. Como pueden ver en la lámina, tenemos el mapa de Venezuela. En realidad desconocemos cuál es el presupuesto que la nación tiene al día de hoy para la parte de salud y mucho menos pues cuál es el presupuesto que tenemos hacia el área de salud mental. ¿Ok? Es un dato que desconocemos dentro de lo que son las políticas públicas, pero que en realidad deberíamos reconocer todos quienes hacemos vida activa dentro de este sistema para poder generar respuestas, para poder en función de nuestras expectativas de lo que tenemos que cambiar, poder también programar y planificar. ¿Cuál es el mapeo o el mapeo situacional que tenemos en Venezuela y específicamente en el estado Falcón? El estado Falcón en este momento tiene una demanda de pacientes importantes dentro del área de salud mental, a pesar de que existe un subregistro también muy importante. A nivel de salud pública, nosotros manejamos indicadores y manejamos datos que requerimos para poder analizar y programar. Sin embargo, hoy los formatos de esos registros, ¿no?, se encuentran inexistentes y quienes los tienen a veces tardan muchísimo en enviar esa información, lo que denota un subregistro importante de esta data de pacientes. Asimismo, la oferta de personal especializado cada vez es más poco. Nosotros tenemos dos tipos o tres tipos, ¿verdad?, de ofertas dentro del país. Tenemos dentro de la red comunal, tenemos ambulatorios que puedan contar o no con algunos especialistas, tenemos hospitales con atención de agudos y teníamos, porque ya no existen dentro del país, lo que eran las famosas colonias o lo que eran las clínicas de larga duración. Al día de hoy, a nivel del país, no existe ninguna clínica de larga estancia para los pacientes que están deshabilitados y que no pueden volver a la sociedad, ya que su estado mental no le permite socializar con ellos. Sí quedan algunos hospitales dentro de algunos de los estados con hospitalización para agudos. En el caso de Falcón, carecemos en este momento de ningún ente ni ninguna institución que nos dé hospitalización a los pacientes de salud mental. Y a nivel de la red ambulatoria y hospitalaria, solo contamos en todo el estado con 7 psiquiatras y 2 psicólogos, los cuales están solo ubicados en el municipio Miranda y en el municipio Carirubana. Esto nos hace que tanto la estructura como la oferta especializada para este tipo de pacientes esté muy inferior a la necesaria para generar un servicio de calidad óptimo para nuestros pacientes. Asimismo, el programa de adicciones que llevamos dentro del Ministerio del Poder Popular carece en este momento de medicación, ya que a nivel del Estado no ha habido la compra ni los permisos necesarios para lo que son anticonvulsivantes, antipsicóticos y benzodiazepinas, que son los medicamentos que generalmente se utilizan para este tipo de pacientes. Como podemos ver, el mapeo situacional nos hace cuesta arriba generar o
poder tener una expectativa de mejora de calidad en este momento. Y esta situación no es solo del estado Falcón, esta situación es común para todos los estados del país y cuando se comparan con el resto de los países, la situación no es muy distinta, ¿ok? No es muy distinta a nivel de los países de la América Latina. La situación de salud mental cada vez se hace mucho más crítica y con la pandemia vino a aumentar los riesgos que tenemos de la cronificación de este tipo de pacientes. Entonces, ya tenemos algunos datos, sabemos que carecemos de recursos, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esas cifras? Cuando nosotros vamos a planificar, tenemos datos, tenemos indicadores que nos puedan dar cuál es la calidad, cuál es la cobertura, cuál es el rendimiento de los profesionales que nosotros tenemos. Y para eso en salud pública nosotros generamos ese tipo de indicadores, indicadores de cobertura, indicadores de rendimiento e indicadores de calidad. ¿Ok? Esos indicadores a través de los años se han tenido bien identificados. Sin embargo, el cumplimiento para el día de hoy de estos indicadores es cada vez menor, ya que, como explicaba, los recursos están prácticamente inexistentes para nosotros. Ahora, ¿cuál es la meta? ¿Qué queremos como metas en salud pública? Nosotros en Meta en Salud Pública necesitamos generar atención a nuestros demandantes, a nuestros pacientes que están requiriendo el servicio. Y para ello, definitivamente tenemos que tomar estrategias y políticas de salud pública que pueden ser autóctonas del Estado, autóctonas o directrices a nivel del país e incluso directrices a niveles internacionales. Entonces, basada en estas estrategias que hemos estado y sabiendo que la situación es común a todo lo que es el continente y a nivel mundial, la OMS, a través de su presidente, el doctor Tadeusz, así como de la doctora Débora, que es quien lleva la vertiente de la salud mental a nivel de la OMS, se reunieron e hicieron un informe mundial sobre la salud mental y la necesidad de transformar la salud mental para todos post pandemia. Y esta reunión tuvo lugar en Ginebra en junio del año pasado, por lo cual se hicieron una cantidad de directrices en donde los países miembros de la Organización Mundial de la Salud se comprometieron a que sus gobiernos tenían que tomar en cuenta todas estas informaciones y todas estas metas e indicadores para tratar de mejorar la situación. Entonces, las expectativas o las claves para transformar la política de salud pública a nivel de la salud mental, tenemos que para el día de hoy tenemos una atención limitada y nosotros para el 2030, que es el año en donde tenemos que vigilar que esos indicadores hayan mejorado, tenemos que destinar que esa atención no solo es limitada al paciente psiquiátrico, sino que esa pesquisa tiene que darse dentro de cualquiera de las consultas integrales, hacer una pesquisa obligatoria de los trastornos de salud mental, así como se hace una pesquisa de un peso, de una talla, de una presión arterial, igual tiene que evaluarse la salud mental de ese paciente que acude a todos los centros de salud. Debemos erradicar la estigmatización de estas patologías tanto a nivel profesional. No solamente la sociedad tiene estigmatización sobre este tipo de patologías, sino que dentro del mismo gremio médico y dentro del personal de salud existe estigmatización importante sobre este tipo de problemas. Y hablar de la igualdad y dar igualdad de atención a cualquiera a cualquiera de nuestros pacientes y cualquiera de estas patologías. Reconocemos, o la OMS y la OPS reconoce y todos sus gobiernos reconocen que los fondos y los recursos son insuficientes y debemos ajustar los presupuestos para que sean suficientes para ello.
Tenemos que enfocarnos en los programas de promoción y prevención, pero que esos programas de promoción y prevención no queden solo en el papel y fragmentados, sino que sean estratégicamente ubicados para disminuir la brecha que existe actualmente de la atención. Una atención de salud mental que no solo esté dentro del sector público de salud, sino que dentro de las escuelas podamos tener pesquisa de estos problemas de salud mental, que dentro de las comunidades, dentro de las iglesias, dentro de todos los entes vivos de la sociedad pueda hacerse ese tipo de pesquisa. La atención dejar de ser centrada a nivel de la red hospitalaria y buscar la atención comunitaria de este tipo de pacientes y la atención de la salud mental que existe o que está prácticamente inexistente dentro de la red de atención primaria de salud pase a ser un baluarte de la atención primaria de salud. Entonces, como podemos ver, disminuir la brecha de atención es una tarea importante que tenemos que conseguir para disminuir la brecha. Debemos aumentar entonces el número de personas que sepa sobre salud mental, ya que los recursos que tenemos son insuficientes. Para ello, la OPS y la OMS han creado un programa de acción mundial de la salud mental denominada con las siglas MHGAP. Este MHGAP ya se venía de alguna manera formando desde el 2008, donde sabíamos que el número de personal capacitado para salud mental ya iba siendo en detrimento. Y ahora, aunado a este incremento tan importante de pacientes de salud mental post pandemia, se hace imperativo, ¿ok? Entonces, el MHGAP ha generado una cantidad de protocolos sobre las enfermedades prioritarias. ¿Y cuál va a ser su estrategia? Capacitar a todos los profesionales de atención primaria en el manejo inicial de todas las patologías de salud mental. ¿Ok? Están 7 patologías básicas que se tienen que mantener o se tienen que educar a todos ellos. ¿Quiénes van a ser esos protagonistas? Van a ser todo el personal que trabaja en la atención primaria de salud. Médicos familiares, médicos generales integrales, pediatras, ginecostetras, médicos e internistas que hacen vida en el primer nivel de atención. En este momento se ha capacitado a todo el país, hay un grupo de capacitadores en los cuales me incluyo, que vamos a darnos a la tarea de capacitar a un número importante de personas que puedan disminuir esa brecha de atención de salud pública y que no es que nos convirtamos en psiquiatras ni en psicólogos que puedan apoyar a estos pacientes, pero sí en profesionales que puedan dar los primeros ajustes, los primeros tratamientos y las primeras implicaciones dentro de unos protocolos bien estudiados por la OPS y la OMS que nos van entonces a garantizar que todos los pacientes puedan recibir en forma adecuada una atención y ser referidos en forma oportuna al escaso número de especialistas que tenemos. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué necesidades? Esas son nuestras expectativas, pero ¿qué necesidades tenemos? Lo primero es, como habíamos conversado, es la desestigmatización de esto, saber que un pediatra puede estar aquí, que un obstetra puede hacer esto, que un médico internista puede hacer esto, que un médico de familia y un médico general integral puede ser protagonista dentro de esta tarea. Indudablemente el incremento del presupuesto para la salud mental tiene que ser esta. Y este incremento, si bien queremos deshospitalizar al paciente de salud mental, tenemos una situación crítica en este momento en donde hemos estado mucho tiempo sin tratamiento y sin hospitalización y por supuesto que nuestros hospitales tienen que ser dotados en forma adecuada para que este paciente agudo pueda ser estabilizado y regresar a su comunidad y que dentro de esa comunidad tenga una red social de apoyo, una familia que los apoye, una red comunal que los apoye y garantizar el tratamiento. El paciente de salud mental que está descompensado generalmente es por falta de medicación.
y obviamente la adecuación de estos servicios de salud que, como les decía, está ahorita pues desprotegidos totalmente, sin recursos, y hay que habilitarlos, ¿no?, para poder estabilizar a los pacientes y fortalecer la red comunitaria. Aquí vamos a tener entonces unas estrategias para ello, que es la capacitación a médicos de atención primaria, como lo había dicho, la formación dentro de las escuelas de medicina en esta área de psiquiatría. Si bien en la Francisco de Miranda solo tenemos en la Facultad de Medicina un alcance en el 6º semestre y luego en la Clínica de Medicina Interna, debemos capacitar a nuestros estudiantes antes de ir al área rural sobre toda esta estrategia del MHCAP, y es una de las estrategias que vamos a recibir en el Estado y que vamos a realizar en el Estado a partir del mes que viene para garantizar esta formación dentro de ellos, no solamente en la Francisco de Miranda, sino también en la Universidad de las Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías, también se irá a hacer este tipo de capacitación para mejorar esto. El entrenamiento del equipo de salud no solamente es el médico, es la enfermera, el trabajador social, el psicoterapeuta, el terapista ocupacional, que requiere tanto una formación como una capacitación para poder trabajar en esto. Y por supuesto, no es para menos importante la formación a las familias y a las comunidades. Sabemos que de hogares donde estemos fortalecidos vamos a tener muchas más fuentes de apoyo para este tipo de pacientes. Las familias carecen de la formación necesaria y carecen de las destrezas necesarias para mantener en vigilancia este tipo de pacientes o para saber los signos de alarma que tienen estos tipos de pacientes y evitar la descompensación de los mismos. No solamente el paciente que hace un brote psicótico, el paciente deprimido, el paciente ansioso, el paciente con un trastorno del sueño. ¿Qué vamos a hacer? Darnos cuenta cuáles son los signos de alarma que pueden hacer que nos mantengamos en esto. Entonces, como vemos, las estrategias, los retos que tenemos en salud pública son cuesta arriba, pero no imposibles de generar, sobre todo cuando hay una consonidad y este apoyo de la OPS que tenemos dentro de Venezuela, en donde la OPS dijo: tenemos que apoyar las políticas de salud pública en esta área porque se nos avecina una nueva pandemia de mayor número de bajas laborales, de mayor número de personas enfermas que no van a poder producir. Como lo decía el doctor Leo James, los hombres que intentan algo y fracasan son infinitamente mejores que aquellos que intentan no hacer nada y tienen éxito. Probablemente creamos que es una utopía, pero cuando hay planificación y hay políticas consensuadas con entes internacionales, obligatoriamente los estados tenemos que estar comprometidos para que estas políticas de salud se den, y no solo para beneficio del paciente, sino para una mejora de todo lo que es el avance y todo lo que implica el fortalecimiento de un país con personas saludables, con personas sanas y con personas aptas para el trabajo y la producción de un país. Bueno, muy agradecida quedo de ustedes ante cualquier duda y cualquier alguna otra duda que podré estar aquí dentro del foro para contestarle. Muy agradecida para todos.